18:19. El Gobierno Nacional entregó a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria del 2020 por unos 35.499 millones. En el rubro que está destinado para el sector de la educación, el Ministerio del Ramo indicó que el gasto será repartido entre infraestructura, docentes y estudiantes. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Para conversar sobre este y otros temas, recibimos aquí en nuestros estudios a Montserrat Kramer. Ella es ministra de Educación. Ministra, bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en Notimundo Estelar. Muchas gracias a ustedes, siempre por la invitación. Quiero comenzar abordando un tema importante y que lastimosamente hay que tratar, y es el relacionado a la xenofobia en nuestro país, luego de que vimos este caso de este pequeño de 6 años que fue agredido por sus compañeritos de la escuela, únicamente por su condición de extranjero en una escuela pública aquí en la ciudad de Quito. ¿De qué forma puede intervenir el Ministerio de Educación justamente para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse y no se vayan a seguir dando en forma recurrente aquí? Sí. Bueno, nosotros en eso somos totalmente inclusivos y, como sabemos, todo niño extranjero que esté en el país tiene y queremos que esté dentro del sistema escolar. Y en ese sentido le damos todas las facilidades para que en ningún caso se quede, porque el que no está en la escuela está en la calle. Primera cosa. Luego trabajamos junto con los DECES, que son los consejeros estudiantiles, con los docentes, incluso con las familias y los niños, en programas de prevención, en programas que justamente fomenten la inclusión, la tolerancia, el respeto a la diversidad, por supuesto, para evitar la xenofobia, pero también a la diversidad de todo tipo. Cuando hay casos concretos, como un incidente que pasó en el caso de un niño que en medio de una pelea escolar fue acusado xenofóbicamente de ser extranjero y ándate, cosas por el estilo. Por supuesto que nosotros intervenimos inmediatamente y intervenimos con toda la clase, porque muchas veces los niños pequeños escuchan esas cosas en sus casas, muy lastimosamente, y lo que ellos hacen es reflejar las mismas actitudes en el colegio. Así es, repiten este tipo de conductas de sus padres, de su familia. Los mismos juicios. Qué importante es la responsabilidad que tienen los padres también en casa, porque Exacto. Lo que se hace en las escuelas o colegios es un complemento, ¿no?, a la educación. Es un reflejo de lo que sucede en las familias. Bueno, ministra, sí. ¿Cómo se está manejando este tipo de acciones con los profesores también? Porque escuchábamos que también hay cierto tipo de discriminación en los profesores, porque ellos son los primeros llamados a educar y a enseñar a sus alumnos. ¿Cómo se está manejando también con ellos este tipo de acciones? Sí, tratamos justamente en programas de prevención, programas de formación, dialogar con los profesores y también incluso con los niños, estrategias como juegos de roles y demás, donde los profesores también participan y toman conciencia. El punto ahorita es xenofobia, pero también a veces es racismo, a veces es clasismo, es decir, la necesidad de respeto, de comprensión y conocimiento, reconocimiento y valoración del otro es lo que está detrás. Y también en esta insistencia que tenemos de la reconstrucción de los tejidos sociales a través del involucramiento de la comunidad con la escuela, de manera que las propias familias, las propias comunidades sean veedores sociales de lo que está pasando en el interior de las escuelas. Ahora, señora ministra, en caso de que haya justamente algún tipo de discriminación, como lo decía hace un momento Diana, por parte de los profesores, por parte de los docentes, ¿cuál sería las medidas que debería tomar en estos casos específicos el Ministerio de Educación? ¿Qué podría hacer? Aparte de los programas rutinarios, digamos, de prevención y de formación, obviamente el docente, si tenemos evidencias de ese tipo de actitud, obviamente tiene unas primeras advertencias. Si de verdad la evidencia es mayor, tiene sanciones. Y en caso extremo, obviamente se procede ya a abrir todo un expediente al docente. Hay un protocolo con relación a esto, al respecto, que ya está elaborado. ¿Cómo garantizar la educación? Bueno, lo sabemos de nuestros niños, pero también de aquellos niños que vienen de Venezuela u otros países a vivir en el nuestro. ¿Cómo garantizar que tengan una buena convivencia con otros niños y no se dé este tipo de situaciones? Porque puede existir políticas públicas, sí, pero en el momento de la práctica, en el momento que va un padre venezolano, colombiano, no encuentra un cupo o tiene este tipo de situaciones que pueden afectar en el buen crecimiento de un niño.
Sí, para nosotros, como decía al principio, es fundamental que estén en el sistema escolar para la protección de esos niños, ¿no? Y lo que hacemos es darles todas las facilidades. Cuando un niño extranjero llega, aseguramos el cupo. Si hay denuncias de que por alguna razón no le han dado, intervenimos inmediatamente. Así que en ese sentido también apelo a que si hay alguna información o caso específico, nos avisan directamente a Atención Ciudadana del Ministerio, e incluso mi teléfono vive al día, todos los teléfonos de comunicación. Y en los casos que nos han dicho específicamente hemos intervenido de manera directa. Pero después, una vez que el niño ya tiene su cupo y accede a la escuela, no le hacemos complicación, sino una evaluación general solamente para ubicar en qué nivel está el niño, y el niño sigue ya su periodo de escolaridad. Y se trabaja con los compañeros y las familias para que la integración sea total, porque también tiene que haber una integración de la familia a toda la comunidad educativa, y que sea una integración total donde más bien al conocerse y comprenderse baja un poco esta resistencia de lo extraño, de lo extranjero. Con relación a este caso puntualmente, usted nos quería hacer algún tipo de aclaración. Creo que ha habido algún malentendido que ha circulado en las redes sociales. Sí, digamos que como hay un poco el temor y la alerta, y es verdad que tenemos que tener mucho cuidado de que no haya xenofobia y más bien luchar contra cualquier expresión de xenofobia. De alguna manera en las redes se exageró el caso. En este caso puntual sí fue una pelea entre niños en el recreo. Niños muy chiquitos, además, niños de 6 pequeños, años. son 6 años, y un niño escuchado en su casa muy probablemente, porque un niño de 6 años le dijo al otro venezolano, vete. Esa fue la ofensa. Obviamente para el niño de 6 años que recibe eso es doloroso, porque él lo que quiere es ser acogido y quiere pertenecer a una comunidad. Y causa confusión en su cabecita. Y es niño, es inocente, claro. Y obviamente para él fue muy doloroso, y no está bien que eso suceda. Pero nuevamente es una convocatoria a la solidaridad y a las familias, porque son niños de 6 años. Entonces, ¿por qué un niño le dice al otro, vete, que eres venezolano? ¿Cuántas veces lo oye en su familia? Y creo que todo esto ya lo sabemos, es secuela, lastimosamente, una herida abierta del paro que hubo, donde sabemos que hubo una cantidad de mezcla de componentes, y entre esas hubo infiltrados que causaron mucho vandalismo y que la gente asoció directamente también a la población extranjera. Hace algunos días escuchábamos al vicepresidente que planteaba incluir dentro de la malla curricular el tema de la materia de principios y valores. ¿Cuán importante es esto para fomentar los principios también en la escuela, los valores en la escuela, y que evitemos este tipo de hechos se vuelva a replicar? Pero totalmente, y en eso estamos totalmente de acuerdo con el vicepresidente. Es urgente hacer mucho más énfasis, pero lo que queremos precisamente es que la escuela se vuelva viva. A eso me refiero, que los niños tengan empatía los unos con los otros, estrategias pedagógicas donde ellos compartan sus vidas, donde ellos puedan ponerse en el zapato del otro y comprender lo que el otro siente cuando le escucha al otro hablar, cuando los niños cobran voz, cuando ellos son realmente el centro del aprendizaje, cuando aprenden a través de proyectos muy concretos de servicio a la comunidad, por ejemplo, o donde ellos reciben el apoyo de la comunidad. Creo que lo que hay que trabajar fuertemente, más que agregar una asignatura o no, es en el modelo pedagógico. Y de todas maneras estamos procediendo a hacer una gran convocatoria a nivel nacional. Hemos trabajado el tema de valores, cómo transversalizarlos con la mesa de valores en el marco del Acuerdo Nacional de Educación, pero ahora queremos hacer una convocatoria nacional para reflexionar precisamente sobre la enseñanza y aprendizaje en nuestras escuelas y cómo transversalizar, por ejemplo, el tema de valores, pero también cómo actualizar la metodología, el modelo educativo, modelo pedagógico de enseñanza y aprendizaje. Importante considerar esto justamente para los más pequeños en nuestro país. Cambiemos ahora de tema, señora ministra. ¿Qué pasa con el examen Ser Bachiller? Según tenemos entendido, van a haber algunas modificaciones. ¿De qué se tratan estos cambios que se van a realizar? Sí. El presidente de la República lo anunció como una gran prioridad, y en ese sentido estamos trabajando directamente en la integralidad del sistema Ministerio de Educación, INEVAL y CENESID, y desde el Mineduc, desde el Ministerio de Educación con el INEVAL, se está viendo exámenes que tengan mucha más pertinencia, por ejemplo, para bachillerato técnico, que estén actualizados con el currículo actual 2016, porque hasta el último estaba con el 2012, que estén actualizados el 2016, que es lo que los chicos ven en el aula, y
y pertinencia con educación intercultural bilingüe, es decir, que sean exámenes no estandarizados, sino que sean realmente inclusivos y equitativos. Y desde, en cambio, Cenecit, ellos anunciarán próximamente un cambio en la ponderación. Es decir, cuando el niño toma, o el joven toma el examen ser bachiller, tiene una evaluación desde el Ministerio de Educación que se gradúa como bachiller. Pero a su vez viene una ponderación de porcentajes que al momento es 85% el examen, 15% el récord académico para ingreso ¿Y esto a educación cómo va a cambiar? superior. Entonces, Cenecit está ahorita justamente haciendo ya toda la evaluación y lo anunciará muy rápidamente, muy próximamente, el hecho de cambiar la ponderación de manera que el examen tenga menos porcentaje y el récord académico tenga más. ¿Pero por qué se están dando estos cambios? ¿Eso significa que este modelo actual no ha funcionado adecuadamente? Significa no que no ha funcionado, pero significa que siempre hay que mejorar, todos los modelos hay que mejorarlos, y si después de haber hecho algunas evaluaciones vemos que ser bachiller tiene mucho mejor rendimiento en general en el país, pero que hay indicadores de que minorías étnicas en el área rural se están quedando sin poder acceder a los estudios superiores, hay que corregirlo. Pero sin descuidar, perdón, Dianita, sin descuidar excelencia académica. Exactamente, sin descuidar la excelencia académica. Que formulaban 155 preguntas en 3 horas y en una diversidad de materias. Ahora se baja el tiempo y se Ajá. simplifican las preguntas y además se adecúan al currículo actual que están los estudiantes siguiendo. ¿Cuántos estudiantes no podían acceder por no poder cumplir con los requisitos que establecía este examen? No tengo exactamente la cifra en este momento, pero sí en un momento dado empezó a ser significativo, pero sobre todo la población que siempre le costaba acceder, y es lo que queremos evitar. Es decir, una población rural o perteneciente al bachillerato técnico o al bachillerato intercultural bilingüe. Y eso es lo que no tenemos que darles, por supuesto, oportunidades a todos. Bueno, vamos ahora a tocar otro tema que lo habíamos anunciado antes de iniciar la entrevista, que es acerca del presupuesto en el área de la educación. Este presupuesto que realmente es importante porque estamos hablando ya de una reforma presupuestaria del 2020 que ha sido presentada a la Asamblea Nacional. Ministra, se habla de una reducción del 6%. ¿Cuán significativo es este porcentaje en reducción y lo que puede implicar en la calidad de la educación de ahora en adelante si se da esta reducción? Coméntenos. Ya, en el caso de educación, como se ha manifestado también el presidente siempre en todo, incluso cuando se tomaron las primeras medidas precisamente para darle prioridad a la educación, a la salud y seguridad, y durante todo el tiempo lo ha manifestado, educación es una prioridad, es el eje principal, y en ese sentido la inversión en educación sigue siendo Pero fuerte. si es una prioridad, ¿por qué recortamos el presupuesto si constitucionalmente esto debe ser protegido? Ya, según la Constitución, nosotros tenemos que alcanzar hasta un 6% del PIB. Se está progresivamente 0.5 anualmente, y eso está contemplado en el presupuesto de este año. Está justamente el incremento suficiente para cumplir con el 0.5. No se puede llegar al total como pide la Constitución de golpe porque es fuerte y se lo ha ido haciendo progresivamente. Entonces, en ese sentido, estamos cumpliendo con la Constitución, no hay ningún problema. Sí es verdad que tenemos que optimizar recursos, ese plan de austeridad está hace rato, más aún Y en esa cuando optimización, no pasó. ministra, ¿qué implica? La optimización no puede afectar en ningún caso la cadena de servicios y de calidad. En ningún caso. No podemos recortar docentes, no podemos recortar los consejeros estudiantiles, la educación especial y especializada. Y les voy a dar incluso algunas cifras en inversión. En inversión están 1.096 millones de dólares en inversión, de los cuales 576 millones van para infraestructura educativa, que incluso está cubierta las reaperturas, pero también nuevas unidades educativas y el mantenimiento de otras. 280 millones para pagos a jubilados. Recordemos que este año alcanzamos a pagar a más del 75%, pero obviamente hay que continuar. 97 millones para educación inclusiva. En eso están todos los programas que da el Ministerio de Educación, justamente asegurándonos de que se abarque a toda la sociedad. Y 70 millones para
educación básica de jóvenes y adultos. Entonces, de lo que vemos precisamente, y en gasto corriente, el mayor rubro es precisamente cuerpo docente, para precisamente asegurar que no haya recortes de docentes. O sea, usted nos puede garantizar que no habrá, como usted lo menciona, recorte de docentes, ni eliminación de facultades, y continuará el tema de infraestructura en todo el país, construcción de escuelas o mejoramiento de las infraestructuras de las instituciones educativas. No se puede frenar. En el tema de educación es imposible recortar algo que afecte la calidad, la oferta educativa y los servicios. Es imposible. Lo que sí se puede hacer es optimizar recursos recursos humanos, recursos financieros. Estamos teniendo también colaboración de cooperación internacional. El sector productivo también está muy abierto a cooperar, y eso lo mencionó el presidente, por ejemplo, en la cadena. Dijo la reapertura de escuelas, tenemos un sector productivo que quiere apoyar. Eso le iba a preguntar justamente. Según dijo el presidente, se van a reabrir 500 escuelas en el área rural, justamente para evitar que los padres tengan que gastar grandes cantidades de dinero en transporte para la educación de sus hijos. Así es. ¿Cuánto significa esto en inversión? Sí, cuando estamos hablando de las escuelas, recuerden que decíamos que van de 50,000 a 70,000 dólares cada escuela. Depende del estado. Hay escuelas que prácticamente hay que reconstruirlas, hay otras que en cambio están a medio, y hay otras que básicamente hay que hacerle un toque final. Pero Depende. no solamente eso, sino que también tiene que haber un profesor que esté, o por lo menos un profesor que esté en cada escuela. Eso hay que meterlo en el presupuesto de los 50, 70, está incluido eso. Está incluido no solo el metro de construcción. Cuando hablamos de reapertura de escuelas rurales, no estamos hablando de construir 2 cuartos, estamos hablando de generar un centro de desarrollo comunitario, estamos hablando de que vaya un modelo pedagógico de calidad con 1 o 2 docentes, estamos hablando de mobiliario adecuado, estamos hablando de juegos infantiles e incluso de conectividad, saneamiento de aguas, seguridad, etcétera. Ministra, le pregunto esto, ¿en algún momento no se pondrá en riesgo la gratuidad de la educación en nuestro país? Afortunadamente, por el momento sigue siendo una prioridad, y en el momento no está en el horizonte contemplar eso. Lo que sí se pide nuevamente es más, por ejemplo, eso ya no es mi campo, pero a nivel de educación superior quizás más autogestión, y la ley obliga que la gratuidad sea hasta el 3er nivel, que significa licenciatura, lo que significa que pueden venir otro tipo de programas que generen, por ejemplo, gestión o recursos. ¿Cómo mejorar el acceso a la educación en aquellas zonas, sectores o provincias que tal vez es más complicado? Porque la mayoría quiere venir, por ejemplo, a la capital o a las grandes ciudades, por así llamarlo, y no lo pueden hacer porque no hay un cupo, porque no hay acceso. ¿Cómo mejorar esta situación o hacer más atractivas las propias ciudades en el nivel educativo? Sí, en eso, justamente para eso es el programa de reapertura de escuelas, para evitar que haya niños que se quedaron aislados, lejos de las escuelas y que están sin acceso a la educación. Sin embargo, debo aclarar que hay otras políticas que también ha tomado el gobierno y que han permanecido, que son importantes valorarlas. Por ejemplo, para el acceso a la educación que tenemos en este momento en educación básica, un acceso universal, 95% es bien alto y es un acceso universal, y hemos subido la cobertura de los niños, o sea, la escolaridad, el nivel de escolaridad de 7 a 11 años. Nuestro ecuatoriano promedio ahorita está saliendo con un promedio de 11. Lo que quiero decir es que en bachillerato todavía estamos en un 72%, tendríamos que llegar a más y tenemos que estamos luchando por evitar el rezago. ¿Cómo hemos logrado esto? Ejemplo, alimentación escolar. Ese es un rubro fuerte en el nuevo presupuesto. Todos los años se da 2.9 millones de raciones a todos los niños del Ecuador del sector fiscal. Eso ha evitado el nivel de obesidad y también obviamente la desnutrición, y permite que los niños sigan su escolaridad normal. Además, se dice, pero es que a rato se desperdicia. Bueno, eso lastimosamente nos falta mucha más formación e información a la comunidad para que velen por la salud de su hijo. Pero en muchos casos, cuando no reciben alimentación escolar, se desmayan en las escuelas. ¿Y qué pasa con la calidad de la educación, que también es importantísima? Claro, todo esto conforma la calidad de la educación también, porque la educación no es solamente dentro del aula que se hace, pero de todas maneras estamos más que conscientes que la piedra angular de la calidad de la educación es el docente, y en ese sentido hemos trabajado muy arduamente con la revalorización docente. Ellos han tenido la oportunidad de recategorización con el ser maestro, de acceder a la elegibilidad, 15.500 partidas que vamos a asignar al finalizar el año cuando hayamos acabado los
procesos de elegibilidad, se han pagado la compensación jubilar, no la jubilación normal, la compensación jubilar a más del 75% de los docentes, tienen formación continua, tienen programas de profesionalización para que los que tienen solo título de bachiller o técnicos o tecnológicos alcancen el tercer nivel en 2 años en convenio con universidades. Es decir, estamos trabajando por todos los frentes para que la calidad cada vez sea mejor. El día de ayer dialogábamos con un representante de las universidades y nos comentaban, bueno, que estaban en ese diálogo por evitar que exista una reducción significativa en el presupuesto. Usted como representante del gobierno en esta cartera de Estado, como es el Ministerio de Educación, ¿ha tenido un acercamiento con ellos? ¿Ha podido dialogar, escuchar también cuáles son las necesidades para que no exista una afectación en el ámbito educativo para los estudiantes, para quienes desean superarse y ser un profesional a futuro? Nosotros dentro del gabinete trabajamos muy intersectorialmente, muy de la mano. Quiero decir que para llegar a una suma después fuimos por partes. En el momento en que vino el paro, y más bien fue una marcha atrás previsto para todo lo que el gobierno quería invertir en educación, fue un paso atrás muy grave y grande. Tuvimos que reajustar los presupuestos y el presupuesto está hecho basado en lo que fue codificado en el 2019. Es decir, que lo que nosotros esperábamos pedir para el 2020 obviamente no es posible porque tenemos que atenernos a la realidad. Sin embargo, el gobierno ha pasado ya su ley de crecimiento económico que esperemos que sea finalmente aprobada y vendrán otras más incentivos y ahí se podrán ver reajustes. Pero lo que quiero decir es que esto que fue presentado y reestructurado de manera conjunta. Ahora, en el caso de las universidades se trata más bien de una reasignación de recursos, es decir, según tengo entendido, no todas las universidades van a recibir menos recursos, solamente algunas, pero otras van a recibir, al contrario, mayor cantidad de recursos. La verdad no es exactamente mi campo porque eso es CENESID. Eso es CENESID. Y solamente me imagino que ellos tienen otra forma de distribuir los recursos de acuerdo a la gestión y ejecución, como hacemos los ministerios. Bueno, hablábamos sobre el paro que afectó también al sistema educativo porque muchos niños no pudieron acceder pues a sus escuelas o colegios. ¿Cómo se ha hecho la recuperación para las clases de aquellos niños que no asistieron en esos días de paralización en el país? Sí, después de ese episodio que fue tan traumático, pasaron cosas buenas, aprendimos lecciones, como hablamos, muchas lecciones, y finalmente los niños, una cosa que nos gustó mucho al sistema educativo, primero que el sector educativo, docentes y estudiantes y centros y las familias y demás, nos portamos toda la sociedad de manera muy responsable y afortunadamente no hubo heridos ni nada por el estilo en la seguridad de nuestros niños. Eso es algo que tenemos que celebrarnos todos. Pero aparte de eso nos dio mucha alegría ver con la felicidad que los niños retornaban a la escuela. Eso realmente significa que ellos quieren a sus escuelas y significa que no estamos tan mal como a veces se nos acusa de la calidad de esto, de lo otro, puesto que los niños estaban en una felicidad total de regresar a la escuela. Aparte de eso hemos dado disposiciones claras de recuperación del trabajo de manera autónoma, quiere decir que no sean nuevos contenidos, sino refuerzos y trabajando justamente en la reflexión de lo que pasó, y serán 6 días de recuperación para la costa presencial al acabar el quimestre y 7 días para la sierra. Únicamente eso se va a extender. Solamente eso, no sábados, no de lunes a viernes, no contenidos nuevos en la casa, no queremos más estrés. Queremos que disfrutemos del proceso de enseñanza-aprendizaje y que quieran a nuestras escuelas, que mucho cariño les damos a todos los niños del Ecuador. ¿Cómo va la metodología de estudios? Vamos a hablar un poquito de esto en el sentido de que pues se hablaba de que no era recomendable enviar tareas a los niños a casa porque esto implicaba mayor tal vez estrés en un menor. ¿Cómo se está cambiando esto ahora en el sistema educativo? Sí, cuando nosotros decimos que queremos volver un modelo educativo vivencial, experiencial, basado en proyectos, desarrollando habilidades que exige el siglo XXI, como resolución de problemas, toma de decisiones, comunicación, participar en equipo, eso necesita el siglo XXI. Obviamente es otro tipo de modelo pedagógico. Por lo tanto, no es que los deberes sean malos, pero los deberes tienen que ir acorde a este modelo pedagógico. Quiero decir que tienen que ser deberes que sean creativos, que los niños se sientan felices y descubran cosas haciendo el deber, y no deberes de miles de páginas de repetir algo o de hacer ejercicios de fórmulas que no comprenden, sino más bien cosas complemento de lo que han visto en clase y que a ellos les haga descubrir el deseo de aprender más.
Bueno, y con esto finalizamos. Queremos agradecerle a la ministra de Educación, Montserrat Kramer, por habernos acompañado aquí en este espacio y poder conversar pues sobre algunos temas importantes, temas de coyuntura. Yo quisiera que usted reitere el lugar, el número telefónico o espacio donde pueden denunciar en casos de xenofobia, que usted ya lo mencionó al inicio de la entrevista, que es importante hacerlo. Aparte de la página, pero dame porfa el número de teléfono. Es importante conocerlo. 1-800-Educación. Ok, y también en el ministerio, en las oficinas, hay una ventanilla de atención ciudadana. Tenemos también la atención ciudadana, pero 1-800-Educación es precisamente el teléfono para la atención ciudadana. ¿Y qué tiempo de respuesta tienen para las personas que pongan alguna denuncia allí? En la atención ciudadana tenemos todo un protocolo y tiene que solucionarse el problema en el plazo de 30 días. Es decir, que la persona que llama a hacer una denuncia tiene derecho a también decir no fui atendido. Y nosotros hacemos seguimiento de eso. Ok, muchísimas gracias, ministra. Gracias a ustedes. Muchas gracias.